estimados y estimadas, vamos a continuar con nuestro curso haciendo una especie de resumen de actividades, de las principales actividades que tenemos, ¿cierto?, vistas en las láminas, ¿cierto?, que hemos visto en nuestro curso virtual, pero ahora vamos a plasmar aquellos puntos que son más importantes en el pizarrón desde la perspectiva, en primer lugar, del proceso de perfilar los cargos como una actividad de consultoría. Cuando nosotros cuando nosotros vamos a realizar un levantamiento de información para poder perfilar cargos, tenemos que realizar algunas de las etapas que vimos en el curso virtual y que es necesario conceptualizarlas como si fuera un proceso, un proyecto de consultoría que puede ser llevado por profesionales internos de la organización, pero que también podría ser llevado desde la perspectiva de la consultoría externa. Y en ese sentido es importante ir verificando, ¿cierto?, ir aclarando cada uno de los puntos que son críticos que nosotros tenemos que tener claro para poder llevar un control, hacer un seguimiento y entender estas etapas para obtener los productos o el producto que es el perfil del cargo. Entonces, primero tenemos que entender que las fases del levantamiento de información para el diseño de puestos de trabajo, ¿cierto? Las etapas van a ser cuatro. Estas etapas pretenden obtener, al finalizar, un producto que va a ser nuestro perfil. Y este perfil tiene una estructura que yo quiero, ¿cierto?, compartir con ustedes, que es la estructura mínima que debe tener para que puedan hacer un análisis de cómo son los perfiles que ustedes tienen y si quieren hacer unas modificaciones, perfecto, ¿cierto? Entonces, en primer lugar, es importante saber que las etapas del diseño de puestos obedece a una secuencia que es propia de las actividades de consultoría. Y las actividades de consultoría, que pueden ser internas o externas, ¿cierto?, van desde el diseño, ¿cierto?, de la actividad, el diseño metodológico y que nace de un requerimiento de la organización, ¿cierto? Y nosotros vimos en el virtual que este requerimiento puede ser porque se crea un cargo nuevo o porque está ampliando la organización y necesita, ¿cierto?, tener o disponer de funciones que antes no estaban descritas y ahora tenemos que tener descritas. Entonces, el diseño, que se obedece, ¿cierto?, a un requerimiento, va a ser nuestro punto de inicio hasta el punto final, que es la entrega, ¿cierto?, de este producto que va a ser el perfil del cargo. Este producto, este perfil, tiene que ser validado y esa es una de las fases que nosotros vamos a ver dentro de estas cuatro etapas. Tenemos que validar ese producto y para eso tenemos que entonces coordinarnos con una persona o con una serie de personas que van a ser nuestros agentes validadores dentro del proceso y que van a revisar los cargos que nosotros estamos levantando y ellos van a dar la opinión final para poder cerrar la actividad o cerrar el ciclo de este diseño de puestos de trabajo. Entonces, la conceptualización del proceso de consultoría va, ¿cierto?, como lo habíamos dicho, desde el requerimiento hasta la entrega de un perfil, aquí vamos a poner, muy importante, validado. Y entre medio, nosotros vamos a tener algunas etapas que son muy importantes de señalar, siendo la primera la del proceso de socialización. Como hemos visto en el curso virtual, las etapas de nuestro diseño de puestos de trabajo, del análisis de puestos de trabajo y el diseño de perfiles son críticas principalmente porque un cargo bien descrito, un puesto de trabajo analizado de manera profesional y que resulta en un producto validado, nos permite realizar todas las siguientes fases o que estructuran, ¿cierto?, este subsistema de compensaciones en recursos humanos de manera más seria y transparente. Entonces, vamos a
agregar, ¿cierto?, junto al proceso de socialización o el proceso de levantamiento de la información. ¿Sí? Como etapas generales, ¿cierto? Tenemos la etapa de diseño, que es propio, ¿cierto?, o de recursos humanos o de los consultores externos, la etapa de socialización, la etapa de levantamiento de la información, tenemos la etapa de perfilar, ¿cierto?, el perfilamiento, cuando ya nosotros organizamos la información y armamos el perfil, y la etapa de validación. Si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos una secuencia de eventos, actividades que no deben, ¿cierto?, superponerse una sobre otra, y tampoco es correcto saltarse una de las etapas. Evidentemente no nos podemos saltar el levantamiento de información y el armar, ¿cierto?, el estructurar el perfil, pero sí nos podríamos saltar, y ese es un problema que ocurre generalmente en las empresas, que no consideramos, ¿cierto?, dentro del diseño de nuestra consultoría, el proceso de socialización, y muchas veces también nos saltamos el proceso de validación. Entonces, es importante considerar que tienen que estar estas 4 etapas, ¿cierto? Socialización, levantamiento de la información, la estructura de perfil y la validación, para poder hacer la entrega de este documento con, ¿cierto?, un nivel de satisfacción al cliente que nos asegure, ¿cierto?, que le va a permitir funcionar en los siguientes pasos del subsistema. Entonces, estas etapas que nos van a permitir contener el perfil, deberíamos explicarlas para que quede bien fijo en ustedes, ¿cierto?, en qué significa, cuál es el impacto que tiene y cómo lo podemos entonces realizar. La primera etapa de diseño es una etapa que parte, ¿cierto?, del requerimiento, como lo habíamos visto, y que nos invita, ¿cierto?, entonces a construir este perfil en conjunto, y eso lo vamos a ver en la parte del levantamiento de la información, con las personas que están vinculadas, que rodean o que se relacionan con ese cargo, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos personas vinculadas a ese cargo, por ende tenemos que dar pie a esta fase que es muy importante, que se llama proceso de socialización. Y socializar un proyecto permite aclarar dudas. Entonces, si nosotros pudiéramos desgranar el concepto y quedarnos solamente con 2 ideas principales, es explicar, ¿cierto?, los objetivos del proyecto. Vamos a considerar la construcción del perfil como un proyecto de recursos humanos, ¿cierto?, donde la socialización pretende explicar los objetivos de este proyecto, ¿cierto?, para qué, cómo se va a realizar, y resolver o contestar dudas respecto a lo mismo. La gente en general tiene algunas dudas acerca del proceso, no tiene muy claro de cómo se va a realizar, cuál es la participación que tiene que tener, cuáles son los plazos. Entonces, esta es la instancia importante para poder no solamente explicar los objetivos, sino también resolver las dudas que existen. Dentro del proceso de socialización nosotros podemos hacer otras cosas, pero esto es lo más importante. Y fíjense que hay que recalcar en este punto, debido a que hay muchas empresas que al realizar estos proyectos de manera interna se saltan estos pasos, provocando por supuesto una serie de inconvenientes que se producen principalmente por el desconocimiento del proyecto. Entonces vamos a poner acá que cuando no se realiza, ¿cierto?, el proceso de socialización, lo que empiezan a ocurrir es desconfianza, ¿cierto? Hay dudas. Cuando no se realiza el proceso de socialización, hay poco compromiso. Y sin duda, en este proyecto o en cualquier otro, esto va a afectar los resultados que nosotros queremos obtener, y que en este punto particular tiene que ver con la entrega de un perfil validado. Entonces, para evitar que se dificulten nuestro accionar, deberíamos tener un proceso de socialización. Ahora, ¿cómo nosotros podemos socializar un proyecto al interior de nuestra empresa?
nosotros decimos que es un proceso fácil. Nosotros esto lo podemos realizar de varias formas. Ahí, dependiendo, ¿cierto?, del nivel de recursos que se tengan, nosotros podríamos incluso invitar a la gente a través de un video, a través de unos mensajes que lleguen directamente al celular, pero eso ya tiene que ver con una tecnología distinta. El proceso de socialización, lo mínimo que requiere es que se ejecuten al menos dos actividades. Una que tiene que ver con charlas presenciales, ¿ya? Y las charlas presenciales consisten en reunir a las personas en grupos no mayores, ¿cierto?, de 20 a 25 personas, aun cuando nosotros hemos visto que hay algunas empresas que tienen o disponen, por ejemplo, de un gimnasio y en esas instalaciones pueden meter mucha más gente y cosa de que de una vez, ¿cierto?, el mensaje llegue inmediatamente a todas las personas. Es importante que sea la charla porque la reunión presencial que un trabajador tiene con las personas que van a implementar un cambio es vital para que yo vea como trabajador a quien va a estar conmigo acompañándome en este proceso, ¿ya? Muchas veces estos procesos de cambio, sea para perfiles o sea para cualquier otro tema, se socializan solamente a través, por ejemplo, de un correo electrónico. Y un correo electrónico, ustedes saben, no habla, no se mueve, no explica, no te mira a los ojos. Y ese es un problema cuando nosotros queremos ganar la confianza de las personas para poder generar un proceso de cambio que te permita tener un producto válido, ¿ya? Entonces es importante tener una charla presencial. Y también es importante poder difundirlo con algún medio escrito. Nosotros estamos acá proponiendo lo mínimo que se requiere para poder socializar de manera efectiva, ¿cierto? Y que nos permita tener, ¿cierto?, una fluidez durante el proyecto para obtener el producto que deseamos. Entonces, las charlas que son presenciales y tenemos este mecanismo escrito que puede, aquí nosotros vamos a subdividir, ¿cierto?, que tiene que ver con quizás algún aviso en un panel, una ficha. Nosotros también podemos tener un correo, ¿cierto?, electrónico, un email, o podemos tener también una carta personalizada. Es importante que mientras más personalizado sea el proceso de difusión, mayor compromiso nosotros vamos a obtener de las personas que están participando de este proyecto. Entonces, esta primera etapa, que la vamos a encerrar acá, luego del diseño, la socialización, tiene que tener estos elementos que es lo principal que a nosotros nos importa que ustedes, ¿cierto?, tengan presente. La socialización es un tema clave en todos los procesos de cambio de nuestra empresa. Una vez que socializamos, y vamos a borrar por acá, una vez que socializamos, nosotros vamos a entrar a una segunda etapa operativa, si le quisiéramos decir, que es, vamos a ponerle número, el levantamiento de la información. Y el levantamiento de la información, el objetivo que pretende es poder contar con datos. Lo vamos a poner el objetivo, ¿cierto? Contar con datos, ¿cierto? Y esos datos me van a permitir obtener información. Entonces yo voy a contar con datos que me permitan estructurar en la etapa siguiente nuestro perfil, ¿ya? Y esos datos tienen que ser verídicos, por ende la forma en cómo nosotros vamos a obtener ese dato tiene que también ser correcta, tiene que seguir algún procedimiento, tiene que seguir un mecanismo sistemático que lo dan algunas técnicas que vamos a explicar ahora y que es importante que nosotros las manejemos, por lo menos tengamos noción de qué es lo que significan, cómo se aplican para poder, ¿cierto?, hacer control y implementarlas en caso de que tengamos que hacerlo de manera, ¿cierto?, profesional. Entonces, un levantamiento de datos correcto nos debiera dar información suficiente para poder generar los insumos del perfil. Y eso significa lo siguiente. Primero, conocer el propósito del cargo o del puesto de trabajo, ¿ya? Debiéramos contar con datos que nos permitan
identificar cuáles son las dependencias. ¿Qué significa dependencias? ¿De quién dependo? ¿Ya? Entonces, si este cargo, por ejemplo, depende de, todos los cargos dependen de alguien, y si es que de este cargo depende otro cargo, ¿sí? Si es que nosotros tenemos, por ejemplo, algún nivel de atribución en la supervisión de personas. También debiéramos contar con datos que nos permitan estructurar las funciones que realiza ese cargo, ese puesto de trabajo. Y ya vamos a ver qué es una función y cómo esa función, ¿cierto?, se va a estructurar de acuerdo, como vimos en el curso virtual, el método BOK. Pero eso lo vamos a revisar en unos momentos más. Entonces, los datos que yo obtengo del levantamiento de la información tienen que permitirme, además, poder contar con qué conocimientos y qué habilidades, ¿cierto?, el cargo o la persona que va a ocupar el cargo, ¿cierto?, debe contar para poder desarrollar de mejor forma esas funciones. ¿Ok? Entonces tenemos el propósito de las dependencias, las funciones, los conocimientos y las habilidades. ¿Ya? Las empresas que están trabajando bajo el modelo de competencias laborales han fusionado de alguna forma los conocimientos con las funciones en, ¿cierto?, el concepto de competencia laboral. O también conocido como unidad de competencia laboral, las famosas UCL. Sin embargo, nosotros vamos a, en este caso, revisar los elementos por separado, de modo tal que si nuestra empresa no está trabajando bajo el modelo de competencia, no vea, ¿cierto?, interrumpido o no vea dificultado, ¿cierto?, nuestra exposición para la aplicabilidad en su propia realidad. ¿Ya? Entonces, funciones, conocimientos y habilidades y algunos otros requisitos del cargo. Y estos requisitos pueden ser requisitos de salud, ciertos requisitos de educación formal, requisitos de experiencia principalmente. Entonces, nosotros vamos a levantar información, ¿cierto? O sea, vamos a contar con algunos datos que nos permita, ¿cierto?, estructurar estos componentes del perfil y nos puedan, ¿cierto?, con una manera amplia, con una mirada bien holista, ¿cierto?, determinar, ¿cierto?, cada uno de ellos de forma tal que quien lo lea pueda tener precisión y claridad del cargo de qué se trata, ¿cierto?, cuál es el objetivo, cuáles son las funciones, cuál es la razón de ser de este cargo, ¿cierto?, en cierta unidad organizacional, etc. Ahora, los requisitos del cargo tienen que ver principalmente, como mínimo, son 3. Vamos a ver requisitos de salud o médicos, que eventualmente los podríamos subdividir, ¿cierto?, en requisitos físicos y mentales. Ahí es importante el examen psicológico, el examen médico que nosotros a veces solicitamos para nuestros trabajadores en altura, en algunas faenas mineras. Tenemos requisitos de profesión. En algunos cargos es importante contar con profesionales de ciertas especialidades porque se supone que esa especialidad, ¿cierto?, sustenta el desarrollo de funciones, porque está vinculado con los conocimientos y las habilidades. Por ejemplo, si yo necesito vincular a o yo necesito tener un médico en una faena, ¿cierto?, en el hospital o en una faena en particular, yo voy a contratar a un médico y no voy a contratar, ¿cierto?, a un jardinero. Y como tercer requisito del cargo, puede eventualmente como mínimo ser la experiencia laboral, expresada en años. Esa va a ser nuestra unidad de medida. ¿Cuántos años de experiencia tiene que tener esta persona? Incluso más, nosotros podríamos seguir abriendo cada uno de estos puntos, pero no es cierto la oportunidad para hacerlo, sí dejar mencionado que la experiencia en años se puede subdividir incluso en cuánta experiencia laboral y además cuánta experiencia en la industria minera o en el rubro. Porque uno podría tener, ¿cierto?, 15 años de experiencia laboral en un sector que no es la minería. Y eso posiblemente afecte, ¿cierto?, el desarrollo de las funciones porque se requiere cierta vinculación de la persona con el sector minero. Entonces, fíjense que el levantamiento de la información nos tiene que hacer o nos tiene que permitir construir estos
elementos que son finalmente, y lo vamos a anotar por acá, son los elementos que van a constituir o construir nuestro perfil. ¿Cierto? Nuestro perfil del puesto de trabajo o nuestro perfil del cargo, ¿ya? Como elementos mínimos que se tienen que describir. ¿Ya? Entonces una cosa es levantar la información, generar el perfil y luego validarlo. ¿Ok?